Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Esta mañana vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada. Estuvimos empezando un pequeño estudio aquí en el libro de Hebreos. Estuvimos viendo el capítulo 1 y el capítulo 2. Como un pequeño repaso podemos ver qué fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo que Dios es el que inicia todo. Dios, habiendo hablado en diferentes formas, empieza la carta. Podemos ver el interés que tiene Dios de llevar este mensaje de salvación a las personas, ¿no? Nos está diciendo que Él es el iniciador, que Él es la que culmina con toda la revelación de Dios. Ese Cristo Jesús es la máxima revelación de Él. Estamos viendo también que Él efectuó, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó. Bien importante, no voy a ser perdonado. Si usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted es perdonado de todos sus pecados. En Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, por eso Él está sentado, Él ya no va a volver a derramar su sangre, ya no va a volver a morir, fue suficiente uno solo para nuestra salvación. Y luego estuvimos viendo que ¿quién es este Cristo Jesús? Él es que el resplandor de su gloria. Él es Dios, Él es el que sustenta todas las cosas. Él fundó los cielos y la tierra. Él fue que fue hecho un nombre más grande que los ángeles, pero también fue hecho menor. Está hablando que Él nació en un pesebre. Está hablando que Él dejó su gloria y tomó forma de hombre para poder ir y morir en la cruz del Calvario y así resucitar. Y luego en el 2 nos estaba diciendo, tomando en cuenta todo esto, miremos que no nos deslicemos. Debemos de creer en Él, debemos de tener fe en ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el capítulo 3 va a empezar a hablarnos acerca de Cristo Jesús. ¿Quién es? Es bien importante llevar este mensaje. Lo fue importante en este tiempo con esta iglesia donde había muchos que acababan de que estaban saliendo de la religión del judaísmo, en el cual ellos tenían ceremonias que hacer. Ellos tenían el templo donde se sacrificaban animales por sus pecados. Entonces, por eso este libro le está diciendo, hey, aquello que se estaba haciendo en esta religión apuntaba a Cristo Jesús. Aquello fue bueno un tiempo. Cristo Jesús, el sacrificio de Él es mucho que mejor, porque usted puede ver, ¿no? Y eso le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, porque muchas veces nosotros no vemos a Cristo Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe. Y entonces Él lo está poniendo, vea cómo empieza. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, les está diciendo, ustedes tienen un llamado. Cristo Jesús ha puesto en su corazón ese llamado. Veamos, consideremos al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Está hablando del apóstol, está hablando de un sumo sacerdote, algo muy importante en la religión del judaísmo, ¿no? Y les está diciendo, vea, el apóstol, él fue enviado, apóstol es enviado, él fue enviado del cielo. Y no solo eso, sino que es un sumo sacerdote, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Lo interesante que le está diciendo que Moisés fue algo muy importante, ¿no? En la obra de Dios, ¿sí? Él fue llamado
para tener un servicio terrenal. Él fue llamado y usted puede ver que él y tanto su hermano Aarón, que fue, de allí vienen, de descendencia de ellos, vienen los sumos sacerdotes o los sacerdotes. Usted puede ver que ellos tuvieron un ministerio terrenal, pero Cristo Jesús fue enviado del cielo con un ministerio que celestial, y él va a hacer una diferencia. Hey, no le está quitando importancia a lo que Moisés hizo, pero es de mayor importancia Cristo Jesús y no debemos de perder eso. Ellos no deberían de perder eso de vista, ni tampoco nosotros el día de hoy. Y vuelvo con la pregunta, ¿quién es Cristo Jesús? Es el dueño de todo, es el dueño de la casa, es el creador de todo. Moisés estuvo y ministró en un templo con la palabra de Dios y todo eso, pero Cristo Jesús es mucho más grande, viene a ser, como se llama, la cabeza, que es la iglesia de Dios, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Así que usted puede ver que Él es Dios, Él es el Hijo. Y Moisés, a la verdad, dice el 5, fue bien fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hay mucho de lo que podemos decir aquí. Él fue siervo, está hablando de una esclavitud, está hablando de que él le sirvió. Una de las cosas que nosotros podemos ver que nos está hablando acerca también de que la ley vino a través de Moisés. Está en San Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de, él fue siervo, es como está hablando que estaba bajo servidumbre en cuanto a la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hicieres estas cosas vivirá para ella. O sea que estaba bajo una servidumbre, el cual usted podría ver que constantemente él tenía que estar haciendo algo y algo y algo para estar bien en ese tiempo de la ley. Ahora, nosotros podemos ver acá, si regresamos, estaba leyendo en Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante, pero si regresamos aquí al libro de Hebreos, nosotros podemos ver que nos está diciendo que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, o sea, de lo que iba, podríamos decir, a venir. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que todo lo dicho en la ley y los profetas apuntaba a Cristo Jesús que iba a venir. Él fue fiel siervo, ¿no? En todo lo que se iba a decir. Fue muy fiel, pero todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros podemos ver una y otra vez en la Escritura. Yo me estaba acordando hoy que estaba viendo el estudio, ¿no? Y estaba viendo acerca de unos discípulos que iban en un camino a Emaús, ¿no? Y estaba viendo ellos que iban ellos caminando, iban discutiendo en su corazón qué es lo que había pasado en Jerusalén, ¿no? Cristo Jesús, él había muerto en la cruz del Calvario, ¿no? Y ellos iban en este camino y ellos no se percatan que alguien se les une en el camino, ¿no? Que alguien se les une en el camino y vea qué es lo que sucede. Ellos van platicando, pero vea lo que nuestro Señor Jesucristo les dice después. Entonces Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y la pregunta es, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Bien importante que aquí nos está diciendo Cristo Jesús que todo lo dicho por los profetas apuntaba
a Cristo Jesús. Así que por eso podemos decir también que aquí en Hebreos estaba diciendo que como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y también podemos ver aquí en el libro de Gálatas, ¿no? El 3:24 nos está hablando acerca de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que la ley nos está diciendo? ¿Para qué servía la ley? Y nos está contando como que era o como un esclavo, como el ayo que nos tenía que llevar a una parte. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es aquí en el 23, Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser que revelada, lo que se venía a decir en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos que a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Así que regresando siempre a nuestro estudio, nosotros podemos ver que nos está diciendo que Él fue fiel, ¿no? Como un siervo en todo lo que se iba a decir. Y en el 6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien interesante, Moisés tuvo un ministerio terrenal, él y su hermano Aarón, donde descienden los sacerdotes, tenían como ministerio un templo terrenal, pero ahora nosotros podemos ver que el apóstol enviado del cielo con un ministerio celestial nos viene y nos presenta aquí que la iglesia empieza a hablar acerca de los cristianos, ¿no? Esos que ya pasamos, que pasamos de las tinieblas a la luz. Ya somos herederos y coherederos con Cristo. Pero bien interesante que después nos está hablando acerca de Moisés y hoy viene y retoma el hecho de que hubieron personas que no depositaron la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y él nos viene a hablar que el reposo que Cristo Jesús ofrece es superior al de Moisés y Josué. Vea cómo sigue. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, pongamos atención, es el Espíritu Santo el que lo está diciendo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vea, está hablando acerca de la liberación que Dios hizo a través de Moisés, cómo liberó a su pueblo de Egipto y lo llevó en camino a recibir a un lugar de bendición. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando ellos llegaron al lugar donde iban a cruzar, a ese lugar donde había muchas bendiciones, ellos no tuvieron fe. Si usted se acuerda, mandaron unos espías, entre ellos iba Josué y Caleb, ¿no? Cuando regresaron, los únicos que ejercieron fe en Dios fueron Josué y Caleb, otro personaje del Antiguo Testamento que tiene bastante relevancia. Y le está diciendo que si ellos hubieran dado este descanso, o sea, que es mayor el descanso que tenemos en Cristo Jesús que en ellos. Pero en este tiempo, ¿no? Estas personas no creyeron, así que se regresaron a vagar 40 años en el desierto, cuando todos ellos murieron. Usted puede ver que cuando todas estas personas murieron, ya Dios ya vino y obró y cruzaron, ¿no?, a ese lugar
de bendición. Pero vea, aquí en el 12 nos está diciendo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bien interesante, le está hablando a hermanos hebreos, les está diciendo, hey, acuérdense lo que pasó. No obraron con fe. Y ahorita podemos ver que tú puedes entrar a un lugar de bendiciones, como el libro de Efesios nos está diciendo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo Jesús. Ellos que están dudando en esta religión judaica, ¿no? Ellos podrían, si ellos se regresan, va a pasar lo mismo que sus padres pasaron. Llegaron a ese punto donde ellos debían de ejercitar fe, pero esta gente no ejercitó fe y murieron en el desierto. Y ellos estaban en este mismo punto, ¿no? Ya tenemos bendiciones, no vamos a ser bendecidos. Como nosotros nos saludamos, el Señor le bendiga, pero la verdad es que ya somos bendecidos en Cristo Jesús, pero se la pueden perder. ¿Por qué? Porque puede haber en el corazón de ellos un corazón de incredulidad. Y esto nos está llamando al día de hoy a nosotros. Y se nos está diciendo, tengamos cuidado, tenemos ejemplo acerca de esto. Vea, ellos se quedaron, con la figura de Moisés, que es bien importante, la figura de la ley, que es bien importante. En Josué, vaya, por ejemplo, es muy importante cuando usted lee el Antiguo Testamento. Y así nosotros nos podemos quedar cortos de vista, ¿no? Podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver muchos personajes que fueron fieles, que han sido fieles en la obra de Dios. Podemos ver a Pedro o San Pedro, como usted le quiere decir. Podemos ver a Pablo, San Pablo, cómo Dios los usó grandemente. Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Pedro en sus predicaciones ahí en Hechos, cientos de personas se convirtieron al Señor y lo usó grandemente, pero no es Pedro, no es Pablo. Ellos nos están apuntando a que nosotros depositemos nuestra fe en Cristo Jesús. Lo mismo está haciendo aquí. No es Moisés, ¿no? No es Josué. Está diciendo, es Cristo Jesús, está diciendo. Ve el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí nos está hablando de un reposo que hay en Cristo Jesús. Yo descanso de mis obras. ¿Se acuerda cómo empezó el libro? Dios es el que inicia. Hay muchas personas que no quieren agarrar lo que Dios dice, sino que ellos por sus propios esfuerzos quieren alcanzar a Dios. Eso no va a ir más adelante, porque mis obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Así que si yo voy a venir a tener una relación con Dios, debo de venir conforme los medios que Él ha dado. Y Dios ha dado un solo mediador, y es Jesucristo. Él es el único por el cual yo puedo tener una relación con Él. Yo le invito a que usted medite en la palabra de Dios, que usted siga leyendo este libro de Hebreos, y si usted no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo le pido que medite y que entre en este reposo. Y vea, y Él va a seguir hablando. Él habló de Moisés, de Josué, Él habló de los padres, y ahora nos va a hablar de ese día de reposo. El reposo que nosotros, ¿no? Ese día de reposo que apuntaba, ¿no? Como toda la ley y los profetas apuntaba a Cristo Jesús, eso también está apuntando a Cristo Jesús. Así que yo le animo a usted que pueda seguir leyendo la palabra de Dios,
pero más que todo le animo a que entre en el reposo que Cristo Jesús nos ha dado. Amado Padre, le doy gracias por este tiempo que nos ha dado de ver su palabra, obra grandemente, para que cada uno de nosotros estemos seguros que hemos entrado en ese reposo que solo se encuentra en Cristo Jesús. Le damos gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.